Muy buenos días, hermanos, a todos. Comenzamos esta nueva semana esperanzado en que Dios sigue siendo Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Sabemos que miraremos la luz al final del túnel cuando Dios quiera. Este mundo es de Dios y Dios está en control. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en este día. Permite que sea de bendición, que seamos, Señor, alimentados por tu palabra. Usted sabe dónde está el que más necesita. Usted sabe cómo se llama, sabe dónde vive, sabe quién es. Y por eso rogamos que su Santo Espíritu lleve estas palabras hasta donde tiene que llegar. En el nombre de Jesús, amén. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Y la palabra de Dios dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén y amén. Nosotros no debemos olvidarnos que al final de la vida de cada uno de nosotros, y nuestra vida tiene un final de la misma manera que tuvo un principio, es decir, todo el que nace va a morir. Y cuando ese momento llegue, nosotros hemos de pararnos frente a Dios, que es el juez justo, y Dios entonces, lo que Él ha establecido en su palabra, y una de las cosas que Dios ha establecido en su palabra es que hay que creer en su Hijo Jesucristo, porque Él delegó en Jesucristo el asunto de la salvación de las almas, porque ya hemos hablado en otra ocasión, nosotros fuimos dañados por Satanás, porque Satanás es malo, Satanás es mentiroso, Satanás es el padre de mentira, Satanás es el engañador, Satanás está engañando el mundo, Satanás tiene muchísimas estrategias para que las personas no crean en Dios ni crean en Jesucristo y no crean que son pecadores y no crean que están en pecado. Y entonces Dios nos ha permitido este tiempo a nosotros los que todavía quedamos, para que nosotros podamos decirle a las personas: mire, es necesario creer en Jesucristo. Y por eso el versículo dice: el que en Él cree. Ese Él es Jesucristo. Y es necesario que nosotros creamos en Jesucristo, porque nosotros vamos a tener que ir a un juicio. Está determinado, y vamos a imaginarnos un juicio. ¿Cuáles son los componentes de un juicio? Bueno, vamos al juzgado, ¿verdad? Vamos a la corte. Allá hay un juez sentado, están los abogados defensores, pero también están los acusadores, están los testigos, y estarán en un final, si es aquí, por ejemplo, que se usa el sistema de jurados, se van a presentar las evidencias. Todo eso es parte de un juicio, y al final el jurado decide si usted es culpable o inocente. Pero recuérdese que aquí en el juicio de Dios es diferente, porque el juicio de Dios no va a tener el jurado, sino que el juicio de Dios tiene el acusador, que se llama Satanás, y tiene el abogado, que se llama Jesucristo. Pero para que Jesucristo forme parte de la barra de su defensa y de la mía y la de las personas que hemos de estar en el juicio, y todos pasaremos por ahí, entonces dice que usted tiene que creer en Jesucristo. Y ya el simple hecho de creer en Jesucristo, usted va al juicio, pero ya usted sabe el resultado.
Dice: el que cree en Jesucristo no es condenado. Esta es una tremenda noticia, que por el simple hecho de creer en Jesucristo ya me ha exonerado de mi culpa y de la culpa de todos los que hemos pecado, y todo el mundo. La Biblia lo dice muy claro: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que usted y yo somos pecadores, no merecemos abogado, no merecemos que el Señor Jesucristo se brinde gratuitamente para defender nuestra causa, y más sin embargo, por amor, el Señor lo hizo y lo va a hacer. Entonces, es muy bueno llegar ahí sabiendo que ya creímos y que no vamos a ser condenados. Pero sería muy triste que llegue ahí y mire lo que dice la otra parte del verso: pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que si usted llega a su día final y tenga por seguro que ese día final va a llegar, y usted llegó a ese momento y usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted es condenado. ¿Por qué? Porque usted no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese título le corresponde solo a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el único Hijo de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, los que hemos creído, pasamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Nos da ese privilegio, y por lo tanto, al darnos ese privilegio de ser hijos, de haber creído en Él, de haber confesado con nuestra boca, de haber creído en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que somos deudores, que somos pecadores, y que Jesucristo pagó nuestra deuda, cargó con nuestros pecados, se puso en el lugar de nosotros, pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Entonces nosotros llegamos a ese juicio muy tranquilo, porque todo lo que nosotros teníamos que hacer lo hizo Jesucristo. Nosotros no podemos olvidar esto: Jesucristo es verdad y Satanás es mentira. Jesucristo es bueno y Satanás es malo. Jesucristo es justo y Satanás es injusto. Jesucristo habla verdad y Satanás habla mentira. Jesucristo te resuelve el problema y Satanás te mete en el problema. Entonces, ¿de qué lado quiero estar? ¿De qué lado debo estar? Debo estar del lado de Cristo y no del lado de Satanás. Pero mientras tanto yo no reciba a Cristo como mi Señor y mi Salvador, estoy en el lado de Satanás. Aún sin darme cuenta, estoy en el lado de Satanás. Están esos dos lados nada más: el lado de Cristo y el lado de Satanás. Por lo tanto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quieres creer en ese nombre? ¿Quieres creer en Jesucristo? Te puede tomar un segundo y creer en Jesucristo y aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador, como el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, porque Cristo quiere salvarte. Dios te bendiga mucho en este día. Bye bye.